de manera, bueno, como toda organización, en este en particular, nunca creen que los cambios tengan costos. Por lo tanto, es para que hagamos cambios y nada salga más, ¿no? Entonces, los costos no hagan. Entonces, usualmente eso en el nivel inferior se vive muchas veces con mucho sufrimiento y también con mucha victimización. Hay cosas de la cultura que también tenemos que ver. Entonces, el programa está enfocado a los supervisores, que a los supervisores pasaban varias cosas. Ellos tenían que hacerse responsables, tener coaching para hacerse cargo de la situación, pero también recuerden que ellos pasan a ser un equipo de primera línea que no existía antes también, que pasan a responder directamente al vicepresidente. Entonces, posibles pedidos que se hicieron. Muy bien, pero que los superintendentes tenían no solamente que estar informados, sino alineados con el programa de los supervisores. ¿No? De hecho, este programa de los supervisores estaba diseñado... Me estoy confundiendo. Es al revés. Los supervisores tienen un programa de liderazgo, sí, y los superintendentes son los que reciben coaching. Sí, sí. ¿Ya? ¿Qué? Javi, por eso. Ahí está. De hecho, lo que se hizo para que estas cosas pudieran trabajar armónicamente es ver cómo se ligaba el programa de liderazgo de los supervisores al coaching de los superintendentes. Y entonces, el coaching de los superintendentes tenía que ver con cómo ellos gestionaban hacia arriba y hacia abajo. Porque por un lado tenían la función de pertenecer al equipo de primera línea y la relación que establecer con un personaje en el BP que no era un personaje fácil. De hecho, era un personaje bastante difícil. Sobre todo porque creía que él ya había hecho todos los arreglos en su vida, Dios por haber, y él estaba listo. Y todos los demás necesitaban coaching. Entonces, que suele suceder, ¿o no? En el equipo de los superintendentes, su coaching tenía que ver cómo gestionaban hacia arriba, como miembros de ese equipo, y también a través de tareas que se les daba. Este es un programa de 8 sesiones, me parece, de 8 sesiones de 2 días para los supervisores, que quedaban con tareas en sesión y sesión. Y esa tarea, esta de aquí, el responsable de verla y de trabajarla con ellos era el superintendente. Entonces, así se ligaba también que el proceso fuera armónico, que fuera para el mismo lado. Otra cosa que pedí fue estar presente, ir a las reuniones del equipo de primera línea. Entonces, para observarlas y ver cuál es la dinámica que se estaba dando entre ese equipo, porque entonces era un equipo nuevo también. De los superintendentes. De pronto se creó un equipo que no existía. Va a ser la primera línea, va a responder usted a los superintendentes. De hecho, en ese equipo de superintendentes lo que terminó sucediendo es que a 2 de ellos los hicieron gerentes y se creó otro quiebre. Porque ya no eran todos lo mismo, había 2 que tenían función de gerente, entonces eran como que estaban como en la mitad, entre el VP, pero lo importante era ver también qué estaba pasando allí, cómo ellos estaban alineados, cómo estaban manejando la situación, y después para ver cómo se reflejaba hacia abajo. Entonces, ojo, estas etapas que estamos viendo no son lineales, porque el diagnóstico que hacemos en este momento tiene que ver con lo que podemos observar, lo que está pasando, las dinámicas, y va cambiando a medida que empieza el coaching, porque es solamente ahí que podemos tener ciertas certezas y fundar ciertos juicios sobre eso. Entonces el diagnóstico no se termina antes del coaching, continúa también. Bien. ¿Cuál es el rol del coach en esa reunión? Observar. Mirar. Solo tomar notas, observar, pero yo fui a contraparte del BP después porque era beneficiador. Entonces, a ver, y este era un BP que era así como
2 veces mi tamaño, y al que todos los superintendentes le tienen mucho miedo porque es conocido, y también, como ese tipo de líder, es absolutamente encantador cuando quiere. Entonces, lograr que un personaje como ese, que además está convencido que él tiene la razón de todo, y es también a ese nivel suele suceder que como son personas muy de cierto tipo de personalidad, tipo A le dicen en inglés, entonces serían, es un trabajólico, entonces tiene una capacidad muy inteligente y tiene una capacidad de trabajo, pero así, tremenda. Entonces a las 4 de la mañana están dormidos y por lo tanto espera ese tipo. Si se mandó a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana estaría esperando respuesta, entonces, y no se da cuenta de eso. Entonces, él no estaba en coaching, entonces yo a él no le estaba haciendo coaching, pero yo era su contraparte, ¿no? Sobre todo, y parte de mi rol fue aprovechar las reuniones no solamente para ver eso, sino porque eso hacía que yo pudiera conversar con él después. Entonces, y darle mi mirada, hacer sugerencias que a lo mejor él no se diera cuenta, que eran sugerencias, las tomara. La diplomacia la diplomacia es un talento que hay que cultivar en el coaching ejecutivo, efectivamente. No se puede ir a preguntar, pero en realidad, ¿qué es lo que quieren lograr ustedes? Porque esta pregunta, primero que seguramente no sabemos si la tienen clara o no, pero también estás preguntando, señoría, por favor, está haciendo culpa. Y no la van a decir, te van a decir tal. Entonces mi rol, yo era coach de los superintendentes. Pero al estar en esas reuniones me daba también a mí no solamente la oportunidad de ver cómo se interaccionaban entre ellos, cuáles eran las relaciones que estaban sucediendo, pero cuáles eran los temas que estaban tratando. Temas muy técnicos, porque esta era una cuestión muy técnica, pero yo no necesitaba entender el tema técnico. Lo que necesitaba entender es que estaban pidiendo muchísima más producción, que cosas, uno va obviamente aprendiendo los tipos básicos, pero por eso no hay que tener susto, porque no es que vas a entrar a ser experto en el tema, pero sí tienes que tener una idea del negocio y de cómo estaban. Por ejemplo, en este caso era muy importante porque lo que estaba, la meta de esta empresa este año era cuadruplicar los resultados. ¿No? Entonces, cuando empezaban, todos ingenieros, cuando empezaban a hablar entre ellos, empezaban a hablar chino. ¿No? Pero sí empezaban a ver que estaban cuáles eran los elementos técnicos, ¿no? Y además te das cuenta que las reuniones se volvieron reuniones técnicas. Y no aparecía lo relacional, que en ese equipo era muy importante. Entonces, y eso no había manera de saberlo si no tenías de la reunión. Y ahí yo miraba, me quedaba sentada y tenía, le daba feedback o conversaba con el BP. Y con recursos humanos también, ahí tuve mucho apoyo de recursos humanos. ¿Seguimos el próximo? ¿Listo? ¿Quién es el próximo paso? ¿Quién será el voluntario? Dale tú. Yo te complemento. Veamos, ¿cuál es? El 4. El 4, ¿no? ¿Este? Era el del muchacho ascendido, sí. Este es muy bonito. Ya les voy a contar que este es un caso tipo, un caso muy tipo, que probablemente algunos lo hayan tenido, pero es uno de los casos más comunes que hay. Les voy a contar que un joven que tendría como 30 años, porque salió de la universidad, entró en la empresa, hizo una carrera muy ascendente en esa empresa, llegó a ser superintendente, fue un excelente superintendente, porque excelente quiere decir que obtuvo buenos resultados, y lo hicieron gerente.
Y al pasar a ser gerente, entró a ser parte del equipo directivo, por lo tanto, donde le tocaba ser par de varios que habían sido sus jefes anteriormente y uno en particular que había sido su mentor. Entonces, lo que ahí el administrador, el gerente de área de recursos humanos, estuvo muy, bueno, después lo que ellos decían era que lo que los pares decían y ellos notaban era que no estaba, no era lo que habían esperado de él, que no estaba actuando como gerente y por lo tanto si no reaccionaban o no decían, y este es un caso en el que dijeron, en el que hicieron un pedido que lo hacen muy frecuentemente y es, te piden una evaluación y te dicen que tú les digas si esta persona sirve o va a poder o no va a poder ser, ¿no? Cosa que obviamente no se hace. Y bueno, ese era el caso. ¿Quién es el? Bueno, de las preguntas que vimos, con quién conversar, con el jefe y con recursos humanos. Ahí era cuando yo te pregunté ayer, antes de ayer, sí, también podía, uno en el diagnóstico puede tener una conversación previa que va a coachear. Y uno puede, efectivamente, mirar, uno puede, la evaluación es amplia. Uno puede pedir siempre y ver, claro que se puede, siempre y cuando tu oficiador, los oficiadores lo aprueben, ¿ya? Entonces sí, es factible que no lo vamos a entregar. Y también conversar con los pares, que son los gerentes. ¿Ya? Y las preguntas van orientadas a saber qué es lo que se esperaba de él cuando fue nombrado gerente y en la cultura organizacional qué significa actuar como gerente y cuál es la brecha entre lo que qué es lo que no está cumpliendo de lo. Y el diagnóstico de Guarda es que este joven no ha logrado ganarse la autoridad informal dentro de sus pares, porque se veían que tiene la autoridad formal y lo nombraron gerente, pero él no se ha empoderado del cargo porque no se cree igual. Eso es un poco de cosa. ¿Los pedidos? ¿Qué pedidos teníamos? Consensuar el pedido con el diagnóstico. O sea, no está tan claro si lo que nos están pidiendo tiene que ver con la forma como están mirando el coche y alinear esas dos cosas. Eso. Y la otra cosa que habíamos comentado era que los pares fundaran sus juicios, que también tiene que ver con la exposición de las expectativas que tenían respecto a la sanción. Ya, ¿y ustedes creen que esto pasa en cuándo? ¿En el diagnóstico también? ¿En el diagnóstico? Claro, era... No sé, pregunto yo. Sí. Es que se le puede pedir, por ejemplo, al gerente del área que él nos recomiende con qué gerente que ahora es parte de esta persona nosotros podríamos tener una conversación, por ejemplo, con el mentor. El mentor podría ser un candidato para saber por qué, en qué fundan esos juicios. ¿Qué es lo que de su actuación como gerente no está cumpliendo? A lo mejor había alcanzado la incompetencia de Peters. Bueno, pero es que es eso. Ustedes la ley de vida también. Y ahí ponemos ahora ¿algo más? Ya. Este caso que es bien común, es súper común y es por eso que usualmente van a cursos de liderazgo. Porque ¿qué está pasando aquí? Esta es una instancia clave en el desarrollo de una organización o sobre todo de aquellos que han hecho carrera desde abajo en una organización. Llegas a una instancia que es la ley de Peters que dice que uno asciende hasta el máximo de su incompetencia. O sea, es decir, en una jerarquía toda persona siempre alcanza su nivel de incompetencia. Exacto. Que es lo mismo que decir que ante nuevas circunstancias, cuando va a cambio, necesitamos aprender algo nuevo para darnos algo. Entonces quiere decir que ya no nos sirve lo que
Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace un superintendente, la función del superintendente de esa empresa, en la que él fue tan bueno, logró tan buenos resultados y las competencias que tenía para el puesto, el cargo de superintendente, no son